del Señor así como está en Marcos capítulo 14, versículo 66. Marcos capítulo 14, versículo 66. Y dice la palabra del Señor: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo: tú también estabas con Jesús de Nazaret, el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dice. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Y entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Padre, gracias por esta palabra que acabamos de leer. Pido que toques el corazón de mis hermanos. En esta tarde les ministres de una manera extraordinaria y especial. Toque sus vidas, y mientras tu Espíritu Santo, Señor, se mueve en este lugar, traiga sanidades, milagros, portentos, porque tú por medio de tu palabra haces todas esas cosas. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice: amén. Se pueden sentar, hermanos míos. En esta parte de este acontecimiento de la vida de Pedro, me viene a la memoria el pasaje paralelo a este en Lucas capítulo 22, versículo 61, justo en el momento en el que Pedro niega al Señor 3 veces. Algo acontece en ese momento que no refleja este pasaje que acabamos de leer, pero sí lo refleja Lucas, que dice así: entonces vuelto el Señor, versículo 61 de Lucas 22, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro. O sea, ¿cómo tuvo que ser esa mirada, queridos hermanos? Es la mirada de alguien que te ha dicho: te lo dije. ¿Cuánto han sufrido esa mirada alguna vez? Con nuestros padres la sufrimos muchísimas veces, ¿o no es verdad? ¿Cuántas veces tuve yo que entrar por mi casa con la cabeza agachada y mi padre no decirme nada, pero mirarme diciendo: te lo dije? Te lo dije. Es una mirada amorosa y es una mirada que no reprocha. No es un señalamiento de Cristo a Pedro. Ve. No es una búsqueda de razón. Es que tuve la razón. A veces con nuestros hijos queremos quedar como los que tienen la razón. Eso ya nuestros hijos lo saben, que tenemos la razón. La cosa es quedar como un padre, como un Dios, como está quedando Cristo aquí, amoroso. Con una simple y sencilla mirada, Él le dice a Pedro, en otras palabras: te lo dije, Pedro, y lo que te digo es por tu bien. Mis palabras se cumplen. ¿Cuántos dicen amén? Lo que quiero enseñarles yo en esta tarde a todos ustedes es la importancia de tener una relación muy estrecha con el Espíritu Santo y con la presencia de Dios, que es lo que ustedes están teniendo en esta tarde aquí en este lugar. Una investidura del Espíritu de Dios sobre sus vidas que ha de transformar su forma de hablar, su lenguaje. Porque cuando nosotros nos relacionamos con alguien, empezamos a contagiarnos de su forma de hablar, de su lenguaje, de tal manera que dime con quién andas
y te diré cómo hablas. O te comienzo a escuchar hablar y sabré con quién andas. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás viendo en internet? ¿Qué foros te gustan? ¿A qué personas sigues en el Facebook o en el YouTube o en el que sea? Uno aprende el lenguaje y las formas de esas personas con las que se correlaciona. Y aquí está claro en este pasaje que la relación de Pedro con Cristo transformó su forma de hablar. Estamos hablando de un hombre rudo, un hombre que no tenía esa forma de hablar ni por asomo. Claro, es muy difícil que fuera una persona que dijera palabrotas, porque en el lenguaje hebreo no se pueden conjugar las palabrotas. No existen las palabrotas en hebreo. Los hebreos o judíos cuando dicen palabrotas usan el árabe o otros lenguajes, pero no pueden usar el hebreo porque el hebreo es una lengua santa, sacra. No puedes conjugar una palabra, una palabrota en sí misma. Por tanto, no creo que dijera palabrotas. Sí fue un hombre, que en esto sí podemos descubrirlo, que decía muchas maldiciones y cosas relacionadas con la forma de hablar en modo maldición o juramentada o cosas de este estilo. Una forma de hablar de la vida de los hombres y mujeres rudos. En este caso Pedro era un pescador y estaba acostumbrado a esa vida de mal carácter y esa vida así ruda. Y Dios transformó su manera de hablar. Su manera de hablar de una manera sorprendente la transformó. Y es que uno tiene que entender que dependiendo con quién ande o con quién se junte, uno va a hablar de una manera y de otra. Y esto es muy importante para nuestra vida, nuestra manera de hablar, que es lo que yo quiero enseñarles en esta tarde, porque nuestra vida, manera de hablar determina nuestra vida. Tal como hablamos, recibimos bendiciones o maldecimos nuestra vida. Hay gente que no ha sido maldecida por juntarse con una determinada persona, sino por aprender el lenguaje de esas personas. Yo he conocido gente muy positiva que se ha juntado a gente muy negativa y han terminado siendo negativos. Porque al final, querido hermano, que el bien triunfe sobre el mal requiere un esfuerzo muy grande, más grande que el mal triunfe sobre el bien. Para destruir algo no se necesita mucho esfuerzo, para construirlo se necesita mucho esfuerzo. Por tanto, para hacer el bien se necesita mucho más esfuerzo que para hacer el mal. Por eso cuando te juntas con alguien, como dice la palabra del Señor en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y normalmente nos ponemos de acuerdo con el que anda mal. Por eso Dios siempre nos da la premisa cuando andamos con gente que no conoce al Señor, que nos dice, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Tienes que tener siempre en tu mente y en tu corazón el que ellos tienen que aprender de ti, no tú aprender de ellos. Porque si no terminarás hablando y viviendo como ellos viven. Cuando andamos en la presencia del Señor, tenemos que entender que estamos andando en la presencia del Espíritu de Cristo, es decir, de Cristo mismo, como andaban los discípulos en cuerpo presente, ahora nosotros en espíritu presente. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, espíritu presente. Porque Cristo está en espíritu presente aquí entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando andamos en su presencia aprendemos a ser y hablar como Cristo. Qué importante es hablar por nuestra boca como habla el Señor. No de una manera religiosa, porque hay gente que aprende el lenguaje de la Biblia y se cree que por decir la sangre poderosa expiatoria de la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo que descendió en su gloria y todas estas cosas que nos aprendemos van a ser una bendición de vida y van a tener una bendición de vida. No, uno aprende a hablar de manera bendita. Y cuando uno aprende de manera bendita a hablar, uno tiene una vida bendita. Algunos teólogos dicen que la manera de hablar que delató a Pedro fue la manera de hablar de los galileos. Ellos dijeron, tú eres galileo y estuviste con él porque eres galileo.
Hombre, pero toda Galilea no estaba convertida, ni toda Galilea estaba con el Señor Jesucristo, ni todos los galileos hablaban de la misma manera, pero no hablaban como el Señor Jesucristo. Por tanto, no se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a eso porque usted, por ejemplo, puede ver que todos los venezolanos hablan como los venezolanos y uno puede detectar a un venezolano por su forma de hablar, a un cubano, a un colombiano por su forma. Pero cuando uno se ve, por ejemplo, anda entre venezolanos o entre colombianos o entre peruanos o los que sean, y uno habla con ellos, uno puede detectar quién es cristiano y quién no es cristiano. Lo puede detectar. ¿Por qué razón? Por su forma de hablar. Un venezolano cristiano habla muy diferente a un venezolano que no lo es. Un cubano cristiano habla muy diferente, un colombiano cristiano habla muy diferente a un colombiano que no lo es. Y uno lo puede detectar. A veces uno está por ahí, conoce personas y empieza a hablar con ellos y uno dice, este es cristiano. ¿A cuánto les ha pasado esto? Este es cristiano, por su forma de hablar. ¿Cómo habla un cristiano? Bueno, un cristiano no maldice. Es decir, no habla mal de nadie. Un cristiano bendice, suele hablar bien de todos, incluso de sus propios enemigos. Un cristiano habla con amor, con misericordia, con respeto, con temor de Dios. Un cristiano habla con gozo, con alegría, no de forma amargada ni triste. En fin, a un cristiano es fácil de detectarlo. Es fácil por su forma de hablar. Y a eso fue lo que le pasó a Pedro. Ellos descubrieron que había estado con el Señor porque tenía este lenguaje y esta forma de hablar. Es bastante probable que ahí en el patio aquel estuvieran hablando la gente ahí en el patio, diciendo maldiciones, criticando del otro, de aquel, no sé qué. Y Pedro no. Pedro a lo mejor participaba en aquella conversación de una manera bendita y automáticamente detectaron que era cristiano. Por esa razón, cuando a Pedro lo acusan y le dicen tú por tu manera de hablar, él cambia el lenguaje y dice que comienza a hablar, comenzó a maldecir y a jurar. Para disimular, comenzó a maldecir y a jurar para disimular. Maldecir es una palabra compuesta que significa decir mal. Decir malas cosas. El problema de Pedro no fue solo que maldijo, sino que juró. Es decir, que se ató con juramento a una maldición. Y aquí hay una enseñanza grandiosa, hermano. Y es la enseñanza de que cuando hablamos, nos atamos. Cuando hablamos, nos atamos a bendición o nos atamos a maldición. Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Preso en los dichos de los labios. Preso es una palabra muy fuerte, queridos hermanos. Preso, encadenado. Cuando uno está preso es que no hay nada que lo pueda liberar. Y ahí te quedas preso en tus labios, preso en tu palabra. Hay gente que no levanta cabeza porque están presos por las palabras que han dicho en el pasado. Y vemos a esa gente que intenta salir adelante y no puede. ¿Sabe lo que es la queja, querido hermano? La queja es una forma de atadura. La queja es una forma de atadura. La queja parece algo inofensivo, pero es muy destructiva porque nos ata lo que estamos diciendo. Uno a veces está quejándose del coche que tiene y no se está dando cuenta que lo que está haciendo es maldiciendo esa propiedad. Uno a veces se queja de la familia que tiene y uno está maldiciendo con esas palabras a su familia. Y lo que está haciendo es atando a una maldición a su familia, a sus cosas, a su vida. Y luego su vida se convierte en ruina, enfermedad o en muerte, en desgracia, porque eso lleva a una maldición. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición no vendrá sin causa.
Una de las causas de la maldición es la queja. Robert Kehan y Lisa Lausworth, profesores de la Universidad de Harvard, que han dedicado 15 años al estudio de la queja en 650 organizaciones, dicen que detrás de cada queja, escuche bien esto, detrás de cada queja existe una idea, una creencia o un valor con el cual la persona está comprometida. Aunque esa queja, creencia o valor esté equivocado, tú no te quejas por quejarte. Tú te quejas porque tienes un principio, un valor arraigado dentro de ti, porque tienes una forma de hacer las cosas en las que crees, tienes una creencia y te quejas para intentar cambiar esas cosas, pero en realidad lo que estás haciendo es imponiendo un criterio y muchas veces ese criterio nos ata a maldiciones, queridos hermanos. La queja es el habla de los fatuos. Cuando la mujer de Job se quejó con Job de la situación que Job estaba viviendo, Job le dijo en Job 2:10, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Fíjese cómo Job exhorta a su mujer quejica, porque no estaban recibiendo de Dios lo que ellos esperaban recibir. Y empezó la mujer a quejarse. Y Job le dijo, no te quejes. Recibiremos de Dios el bien y no el mal. Todas las cosas ayudan para bien. No tenemos razón para quejarnos. Y no te quejes porque estás hablando como una mujer fatua, es decir, como una mujer insensata, como una persona inmadura e imprudente, que eso significa fatuo, porque el que se queja, querido hermano, se está comportando como una persona imprudente. ¿Usted se siente seguro al lado de una persona imprudente? Cuando una persona conduce de manera imprudente, ¿usted se siente seguro en ese coche? Pues la vida de quejas es una vida de imprudencia. Se cometen una y otra imprudencia que están relacionadas con la maldición. ¿Por qué la gente pesimista se queja más que la gente que es optimista? Stephen Parton, escritor y estudiante de la naturaleza humana, dice que los pensamientos siempre escogen los caminos más cortos en el cerebro. Y los caminos más cortos en el cerebro siempre son los caminos negativos, son los más cortos. Por eso cuando nosotros tenemos un problema, automáticamente nuestro cerebro se conecta con algo malo, con algo negativo. Rápido, pensamos rápidamente en una desgracia. Rápidamente viene un pensamiento de destrucción. Intentamos buscar soluciones y tenemos que hacer un esfuerzo mental terrible para ser pesimistas, porque el pensamiento siempre vierte al camino más corto y el camino más corto es siempre el negativo. La cantidad de pensamientos que se necesitan para destruir algo son inmensamente menos que los pensamientos que se necesitan para construir algo. Cuando alguien decide destruir algo, no tiene que pensar mucho, ni pensar demasiado. Con una facilidad tremenda puede destruirlo. Con 2 pensamientos va y lo destruye. Ahora quiera construir eso que intenta destruir. Quiera construir algo y tiene que comenzar por ideas y tiene que comenzar a unir partes y tiene que hacer un trabajo y un esfuerzo tremendo. Pensar negativo es el camino fácil. Pensar positivo cuesta mucho más. Quejarnos es fácil, hermano. Es fácil, es el pensamiento corto. Lo difícil es no quejarnos, lo difícil es mantenernos en un pensamiento positivo con respecto a nuestra familia, con respecto a nuestro hogar. Lo difícil es hablar bendición por nuestra boca, hermano mío. La queja te ata. Tienes que renunciar a esas malas palabras que has dicho en el pasado porque estás atado a esas palabras que has dicho, a esas maldiciones. Hay otra gente que no levanta cabeza porque aceptaron las palabras que les dijeron en el pasado y las están rememorando, repitiendo en sus mentes. Hay gente que todo lo que toca
se les arruina. Que entran en un negocio, en una casa, en un matrimonio, lo que sea, y se les arruinan. ¿Por qué? Porque cuando van a emprender esas cosas, esas palabras le bombardean su mente y su corazón. Y le dominan sus sentimientos o sus pensamientos. Por ejemplo, ¿de dónde proceden esos sentimientos de sentirnos mal cuando las cosas van bien? ¿De dónde proceden esos sentimientos de sentirnos tristes cuando todo está estupendo? Hay gente que se acerca a nosotros y dice, pero ¿por qué estás triste? No tienes ninguna razón de estar triste. Procede de esa manera, de esas palabras que nos han dicho. Hay gente que no puede, que le cuesta muchísimo vivir en la bendición. El apóstol Pablo dijo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Hay gente que no sabe vivir en la bendición. Cuando viven en la bendición, sabotean su propia bendición por su manera de pensar. Les cuesta muchísimo creer que Dios les quiere bendecir. Hay gente que empieza a ver las bendiciones del Señor y empiezan a decir cosas como suerte, suerte, es que estoy teniendo suerte, es que la casualidad, es que qué chorradas está diciendo. No sabe vivir en la bendición. La vida de los creyentes va de bendición en bendición, de gloria en gloria, porque así es nuestro Señor Jesucristo. Y las cosas que nos han dicho en el pasado sabotea el presente. Sabotea las bendiciones de Dios con la queja, con los sentimientos que no tenemos que tener. No puedo estar triste cuando lo que tengo alrededor es una fiesta. El Señor Jesucristo lo dijo. ¿Cómo pueden estar los discípulos ahora de ayuno si están de boda? No se puede. Cuando está siendo bendecido, disfruta de la bendición. Hay gente que no disfruta de las bendiciones de Dios. Cuando le van las cosas bien, piensan como, me van las cosas tan bien, me dijo uno, que creo que algo malo me va a suceder. No saben vivir en la bendición de Dios. Tenemos una familia bendita, unos hijos benditos. No le damos gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay gente hoy muriendo por COVID y nosotros estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos tiene bendecidos, guardados, protegidos, nuestro hogar, nuestra familia. Hay, Señor, querido hermano, infinitas más cosas que agradecerles al Señor que reprocharle. Infinitas más cosas. Seamos tremendamente agradecidos con el Señor, querido hermano. Este joven terminó varias carreras universitarias y comenzó a emprender su camino y las cosas no le salían bien. Cuando él ya estaba a punto de que un proyecto prosperaba, se le venía abajo. Y alguien visitó a un gran empresario y le dijo, ¿qué es lo que te pasa? Y él confesó la verdad. Cuando voy a emprender algo que sé que va a tener éxito, me vienen sentimientos y pensamientos de las palabras que me decía mi padre: todo te sale mal, nunca alcanzarás nada en la vida. Me repetía mi padre y una y otra vez, cada vez que hacía algo malo, cada vez que cometía un error. Venga, permanece. Esas palabras bombardeaban mi mente y no podía emprender. Ahora la pregunta es, ¿cómo Jesús desató a Pedro de esa maldición que había venido sobre él por causa de sus palabras? Le hizo decir o declarar lo contrario que había dicho con sus propias palabras. Pedro negó 3 veces al Señor y 3 veces le hizo el Señor decir a Pedro que le amaba. 3 veces, las mismas veces. Fíjese, querido hermano, Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, escuche bien lo que le dijo: apacienta mis ovejas o mis corderos. Tome nota. Luego le volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Juan 21:17 dice, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Si el Señor lo sabe todo,
Si el Señor sabía que le amaba, ¿por qué le hizo confesar 3 veces que le amaba? Porque fueron 3 maldiciones que Pedro profirió por su boca. Maldiciones relacionadas con falta de amor al Señor o no amar al Señor, mentir con respecto al Señor. No le conozco. Pero es interesante, querido hermano, la frase final del Señor. Apacienta mis. La vamos a resumir esas 3 frases en una sola frase. Pastorea mis ovejas. En una sola frase, cumple con tu misión. Sé enviado al propósito de vida. Es interesante, queridos hermanos, que Pedro dijo que le amaba y el Señor revocó la maldición de Pedro y luego, querido hermano, le devolvió su propósito de vida, que es pastorear, cuidar las ovejas del Señor. Era el propósito de vida de Pedro: te haré pescadores de hombres. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? Lo que nos está enseñando es que las maldiciones sabotean el propósito de Dios en nuestra vida. Si el propósito de Dios es bendecirnos, si el propósito de Dios es prosperarnos, las maldiciones sabotean ese propósito. Es decir, queridos hermanos, nuestra forma de hablar puede sabotear el propósito de vida de Dios en nuestra vida. Si Dios nos quiere bendecir y hacer cosas grandes con nosotros, nosotros lo podemos sabotear con nuestra manera de hablar. Nos quedamos atados a esas cosas, presos a esas cosas. Y cuando uno está preso no puede salir a cumplir el propósito de vida. Y Pedro quedó preso en sus palabras. Cristo lo liberó de la cárcel, lo desató de esas maldiciones y entonces le devolvió el propósito de vida, querido hermano. Una maldición solo se revoca con una bendición. Por eso usted tiene que comenzar, querido hermano, para revocar todas las maldiciones que haya dicho, las que se acuerde o las que no se acuerde. Tiene que comenzar a bendecir todo lo que es y todo lo que tiene. Tiene que bendecir su vida, tiene que bendecir su familia, tiene que bendecir su trabajo, tiene que bendecir sus finanzas, tiene que bendecir incluso a sus enemigos. Y si usted hace esto, usted destruirá toda maldición que se haya levantado contra su vida. Tiene que aprender a bendecir. Maldecir es una de las cosas que muestran claramente que una persona no es cristiana. Por eso Pedro usó la maldición. Lucas 6:28 dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Romanos 12:14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Por qué no se puede maldecir a nadie? ¿Por qué no se puede? Ni siquiera por qué podemos maldecir las cosas que Dios nos ha dado. Por lo que dice Santiago 3:8. Dice: pero ningún hombre puede tomar la lengua, que es un mal, que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago. ¿Por qué? Porque cuando nosotros maldecimos a personas, estamos maldiciendo la imagen de Dios. ¿Cómo Dios nos puede bendecir si maldecimos su imagen? Es que a ese sinvergüenza y a esa bandida, Dios lo ha hecho con su imagen. Y si le maldecimos, estamos maldiciendo la imagen de Dios. Y es que ese trabajo te lo ha dado Dios. Y si lo maldices, estás maldiciendo lo que Dios te ha dado. Y es que esa esposa te la ha dado Dios, ese marido te lo ha dado Dios. Y si lo maldices, estás maldiciendo lo que Dios te ha dado. Y lo mismo pasa con toda nuestra vida y nuestro entorno, porque nada recibimos que no venga de parte del Señor. Por eso nosotros tenemos que cambiar nuestro lenguaje y comenzar a ser agradecidos con el Señor y bendecir
todo a nuestro alrededor, todas las cosas y a todas las personas que están a nuestro alrededor. Este es el lenguaje de un cristiano. Maldecir es jugar a ser Dios. Maldecir es jugar a ser Dios, porque es Dios el único que puede maldecir a las personas. No juegues a ser Dios. No digas, apártate Dios. Voy a maldecir unos cuantos aquí. O peor todavía, apártate Señor. Oh Señor, ven y envíales un rayo que los parta. Y que Señor, maldícelo, destrúyelo. Esto no puede ser. Esto es jugar a ser Dios. Creer que la justicia está en nuestro corazón y en nuestra mente, cuando el único justo es Señor y es el único que conoce todas las cosas para hacer un juicio correcto sobre la vida de las personas. Menos mal que Dios nos ha prohibido maldecir. Diga conmigo, menos mal que Dios me ha prohibido maldecir. Porque si Dios no lo hubiese prohibido maldecir, imagínese usted, cada vez que alguien le hace algo. Es que nosotros andamos a veces maldiciendo gente que después tenemos que revocarle la maldición. Porque al par de días se nos quita el enfado, o al mes, o al año. Y decimos, Señor, ¿cómo desmaldigo yo ahora a este? ¿Cómo lo desmaldigo? No maldigamos a nadie, hermano. No hablemos mal de nadie. Tiene que entender que es su lengua la que le da su fruto. No son sus manos, no son sus pies, no es su capacidad, no es ni siquiera su esfuerzo, es su lengua. Es nuestra forma de hablar quien nos da el fruto que tenemos. El fruto de vida, la bendición de vida, el hogar de bendición que tenemos. Es nuestros labios quien nos los da. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Usted come de los frutos de sus labios. No come del fruto de su trabajo, ni del fruto de sus manos, ni del fruto de su esfuerzo. Usted come del fruto de sus labios, de lo que habla por su boca. Y es importante entender que tenemos una herencia que cuidar, una herencia de bendición, porque somos herederos de bendición. Y esa herencia puede ser truncada, queridos hermanos, paralizada, obstaculizada por nuestra forma de hablar, como dice 1 de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Hemos sido llamados para heredar bendición, pero esa bendición solo puede caer en nuestra vida si nosotros bendecimos. El teólogo Francis Crawford dijo, las bendiciones consisten en el deseo de que alguien reciba las cosas consideradas buenas en la vida. Tierra, descendencia numerosa, comida suficiente, ropa, etc. La maldición es el deseo de que alguien se le prive de estas mismas cosas. Bendiciendo es como recibimos lo que necesitamos. ¿Qué sucede cuando nos maldicen, queridos hermanos? Lo que sucede cuando nos maldicen, queridos hermanos, cuando alguien nos maldice, que usted no se tiene que preocupar por eso, es que grandes bendiciones vienen a su vida. No se preocupe por las maldiciones de los demás, por los vituperios de los demás. Como dice 1 de Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si eres vituperado, eres bienaventurado. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. O sea, cuando somos vituperados, cuando la gente habla mal de nosotros, dice la Biblia que somos bienaventurados, felices. ¿Por qué somos felices? Porque el Espíritu reposa sobre nosotros. Cuando alguien habla mal de ti, cuando te están criticando, cuando están viniendo a por ti, querido hermano, con calumnias en el trabajo, en la familia, donde sea, que quiera que te estén persiguiendo, es porque una bendición grande del Espíritu de Dios está queriendo venir sobre tu vida. El enemigo lo sabe. El enemigo sabe cuando estamos camino hacia la bendición, porque ve nuestra forma de hablar,
Ve al cristiano hablar bendición, hablar cosas buenas y dice, uy, ahora el Espíritu va a caer sobre él, va a ser bendito. Y entonces te persigue como hizo en el caso de Pedro, para que maldigas. Te persigue para que cambies tu forma de hablar y pierdas la bendición de Dios. Pero si tú te mantienes firme, querido hermano, hablando bendición a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, bendiciendo a pesar de que te están maldiciendo, tú sigues ahí en la bendición de Dios y hablando bendición, el Espíritu de Dios va a reposar de una manera especial sobre tu vida y vas a ser grandemente bendecido. Puesto de pie, queridos hermanos. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Él está aquí en este lugar.